Bendiciones. Bueno, hoy comenzamos con la tercera clase. Hoy vamos a hablar de liberación, vamos a hablar de distintas potestades, vamos a hablar de espíritus que operaron en Génesis y cómo diferenciarlos. Amén. Así que vamos a empezar, vamos a orar y vamos a poner todo esto que vamos a hablar delante de la presencia del Señor. Amén. Padre Santo, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, Sí, te Jesús. glorificamos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, comienza a gobernar, Señor, este día, nuestras vidas. Señor, toma control y dominio de esta escuela. Toma control y dominio, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Señor, en el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte que quiere venir a dañar y perturbar, al que trae falta de entendimiento. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, tu gloria y tu poder descienda, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu boca sea la que hable, tu espíritu sea hablando a través de mi boca. Padre, en el nombre de Jesús, abortamos todo obrar diabólico, toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús le quitamos la autoridad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús ahora. Y tu Espíritu Santo, Señor, esté revelando, trayendo revelación, ciencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, Gloria a ti, Señor. vamos a comenzar. Y vamos a empezar con un pasaje que es conocido por todos, ¿sí? Y vamos a hablar en esta primera etapa, en esta primera parte, de armas espirituales, de príncipes, potestades y gobernadores. Y vamos a comenzar con Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6, versículo del 10 al 13. ¿Cuántos conocen este pasaje? Es muy conocido. Es muy conocido, sí, sí. Y dice, vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Sí? Entonces, no hay lucha sin lucha contra carne. Sin lucha contra carne y sangre. ¿Sí? Y sigue. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, sabemos que nuestra lucha es contra huestes espirituales, contra gobernadores, huestes espirituales, gobernadores, en las regiones celestes. ¿Sí? Entonces, si tenemos lucha contra huestes espirituales, gobernadores en las regiones celestes, contra toda hueste de maldad, ¿qué hacemos cuando hay alguien que está haciendo algo mal? O nos enojamos con ese alguien, o ese alguien nos estafa, o ese alguien se enoja. ¿Qué hacemos? ¿Lo agarramos del cuello? No, ¿qué tenemos que hacer? Batallarlo en oración, porque hay un enemigo que lo está influenciando a hacer todo eso. Hay un enemigo, hay un espíritu inmundo que está operando en su vida para influenciarlo para hacer aquellas cosas
que están mal delante de Dios. Amén. Amén. Así que no agarremos del cuello, ¿sí? La guerra espiritual, ¿qué es? Es la continua batalla entre los ejércitos y la fuerza del diablo. El ejército de Dios está formado por sus ángeles. Son espíritus creados por Dios para que le sirvan, estando sujetos a este voluntariamente. ¿Qué hace Dios? Agarra a la gente y le dice, vos tenés que venir acá. No, es voluntariamente. Amén. La gente se acerca a Dios por su voluntad. Sin embargo, el diablo lo que hace es influenciar de esa manera, es tan cara rota, que se mete en el corazón, en los pensamientos, en el cuerpo de la gente y los influencia para hacer maldades. Amén. Amén. Los espíritus tienen dos características. Son espíritus creados, ¿sí? Espíritus. Y tienen dos características. ¿Sí? Son eternos y libres de decidir. Y libres de decisión. ¿Qué significa? Que tienen libre albedrío, porque Dios nos creó para tener libre albedrío. Entonces tenemos espíritus creados que son eternos, o sea, que duran siempre, y que son libres de decidir, ya sea para el bien o ya sea para el mal. Nosotros, como cuerpo, como personas que tenemos alma, cuerpo y espíritu, podemos decidir. Siempre digo, si aquel me lastima o me quiere lastimar, yo le doy permiso para que me lastime. Si no, yo no acepto que me lastime. Yo aprendí esto, que a ver, el diablo viene a matar, hurtar y destruir, y viene a lastimarte. Entonces, es lo que primero que hace, es destruir tus sentimientos para que después vaya a tus pensamientos y muchos terminan en el suicidio. Amén. Así actúa. O te acusan. Así termina mucha gente. O terminan en la droga o en el alcohol, refugiándose en cosas que no son de Dios. Que lo único que lo llevan es a la destrucción. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es llevar a la destrucción. El diablo odia todo aquello que pueda ser imagen creado a la imagen de Dios, que sea parecido a Dios. Entonces tiene que poner sentimientos y pensamientos para poder destruirlos. Amén. Amén. Lucifer, Lucero o Luzbel, era el ángel más hermoso de Dios, descrito por Ezequiel como un querubín. Está comparado con el rey de Tiro. Amén. Dice, y vamos a leerlo, cómo describe Ezequiel a Lucifer. Ezequiel, capítulo 28, vamos a poner, Ezequiel. Ezequiel 28, versículo del 12 al 19. Y vamos a leerlo. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿A qué se parece esto? La semana pasada vimos Génesis. Se parece a la creación del paraíso. El Señor hizo todo eso para el hombre y en ese momento, obviamente para Lucifer, Satanás, como quien lo que hoy sería el diablo, vivía en un lugar así. Amén. Amén. Dice en el versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfectos eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de las contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
Qué parecido a lo de Adán, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, ¿qué hizo el Señor? Lo mismo que pasó con Adán, lo sacó de todo. Y terminó, ¿cómo? En vez de estar en un lugar precioso, terminó en un lugar desierto, desolado. Y también lo conocemos a Lucifer en otro pasaje de Isaías, dirigiéndose al rey de Babilonia como lucero de la mañana. Y dijo en Isaías 14:12, Isaías 14, del 12 al 19. Y dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a todos los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca vio la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado, eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. ¿Qué pasó acá? Se rebeló contra Dios y fue echado del lugar. Él tenía privilegios junto con los ángeles, pero ahí sí se convirtió en Satanás y diablo como príncipe de este siglo. Así fue como el ángel más hermoso, el de sabiduría, el que tenía dones, el que tenía todo, terminó siendo Satanás. Y comenzó una guerra en el cielo. En Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, del 7 al 9. Apocalipsis 12, 7 al 9. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Otra versión dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, en el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Comenzó la lucha con las armas espirituales engañando a quién? A Eva. La serpiente, ¿qué hizo? Sedujo a Eva, influenció a Eva y ahí se terminó el paraíso. Porque Eva, ¿qué hizo? Influenciada por la serpiente, influenció a Adán. O sea, ya el engaño de Satanás empieza desde el primer día que se creó al hombre. Amén. Y el primer sentimiento que hay en el hombre, ¿cuál es? El temor. ¿Cuántas veces sentimos temor, terror? ¿No? Porque cuando lo vio a Jesús, a Dios, ¿qué hizo? Cuando Dios escuchó, no cuando lo vio, cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué hizo? Tuve temor y me escondí, dijo. Tuve miedo. Tuve miedo y me escondí. Por eso dice que el perfecto amor de Dios se lleva todo el temor. Amén. Sigue diciendo, fue el triunfo de Satanás sobre el hombre.
cuando Satanás logra su propósito de sacarte del lugar que Dios tiene de bendición para tu vida, para él es el triunfo. Cuando el diablo logra, ¿no?, revolcarte y hacer lo que quiere con vos, tomó tu voluntad. ¿Y qué pasa? Nos termina destruyendo. Amén. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios nos ha dado todo para ser felices y el hombre elige muchas veces ser destruido. Esa libertad le dio Dios. Y es tal cual, ¿no es cierto? Y a veces yo me pongo a pensar, si la gente supiera que si hacemos los mandamientos, que la Biblia es un libro tan sabio que te enseña cómo vivir y ser feliz. Pero nosotros agarramos cualquier cosa. Y en vez de esperar los tiempos de Dios, en vez de aferrarnos a pesar de que no veamos nada, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Agarra por lo que no conviene. ¿Y cómo terminamos? Mal. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuándo entró Satanás en el mundo creado? La lucha depende de nuestra voluntad. La obra anterior a la rebelión, sin embargo, en Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, vamos a ver algo sobre los hechos de Satanás. En Isaías 14, 17, Isaías capítulo 14, versículo 17, ¿qué dice? Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía a la tierra y hacía temblar a los reinos, y el que dejaba al mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. Quizás entró después de que Dios creara la tierra, después de Génesis 1, 1. Amén. Amén. Pero yo digo que estaba antes ya. ¿No es cierto? Esto es algo mío, no lo dice la palabra. ¿Sí? Yo digo que estaba antes. Que ya estaba instalado, y más adelante lo vamos a ver. Que ya estaba instalado por el abismo. Amén. Con sus ángeles, el Señor puso su gobierno, instaló su ejército, ¿no es cierto? Y como Satanás conocía, porque había pertenecido al ejército de Dios hasta que se enalteció y quiso ser como Dios o más que Dios, ¿qué pasó? Lo imitó. Hoy vemos que parecido no es igual. Y hoy va a tocar el exorcismo y liberación y vamos a ver que es algo parecido, pero no es igual. Pero bueno, el Señor me llevó a dar esto hoy, ¿no? Porque tenemos que conocer antes de llegar a la liberación y demás. Entonces, convengamos que cuando estaba con Dios, Satanás, lo que hizo fue instalar príncipes, potestades, gobernadores y huestes. Y contra estos son los que tenemos la lucha, porque son enemigos de Dios. Amén. Entonces, todo lo que se acerque a Dios y cada vez se acerque más a Dios, vamos a tener batallas, pero también vamos a tener grandes victorias. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer frenar. Entonces, por eso dice en Santiago 4:7, resistí, ¿no? Y el diablo irá de ti. Amén. Amén. Muchas veces la gente no cree porque no lo ve, porque no es visible. Pero esto existe. Esto existe. La batalla, en el versículo 12 de Efesios nos dice que la lucha no es contra sangre ni carne. O sea, no hay que agarrarle del cuello. Tenemos que aprender a diferenciar la lucha espiritual y otras de tipo social. Amén. La lucha espiritual es cuando nosotros le dejamos un espacio, ¿no? Y le decimos que sí al diablo. Porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Hay otras de tipo social, otras de tipo personal, otras de tipo político. Hay varias. Y son distintas potestades, gobernadores, principados. Amén, que se mueven.
Muchas veces nos ponemos a batallar contra la persona y nos enojamos con la persona. Muchos se enojan con la profeta. Pero gloria a Dios por eso. Amén. Porque quiere decir que vamos bien. Amén. Porque más allá de que muchas veces las profecías o la palabra de un profeta no les guste, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y obviamente se nos van a levantar. Entonces yo siempre digo, prefiero hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. No me interesan los aplausos, me interesa agradar a Dios por sobre todas las cosas. No me interesa el mensaje populista o el mensaje, ¿no?, de prosperidad. Me interesa que realmente agradar a Dios y hablar lo que Dios quiere. Y muchos no les gusta, ¿no? Prefieren ir a iglesias donde no se hable de esa manera, sino que no se hable la verdad, sino que se hable la verdad disfrazada. Hoy hay muchas iglesias nicolaitas. Es más, ni creen en la liberación. Hay muchas iglesias que sí. No, dicen, no, el enemigo, no. Y a lo mejor el pastor es el que está más lleno de enemigos porque es el primero que dice, no, acá no necesitamos liberación. Tal cual, tal cual. Si van a venir a liberar acá, no, pasamos. Vamos a conocer al enemigo, ¿sí? Pero para pelear, primero tenemos que saber cómo actúa el enemigo y cuál es la situación en que nos encontramos. Amén. Amén. Muchas veces nos vamos a dar cuenta de que, nos equivocamos acá. ¿Tenemos la posibilidad de revertirlo? Sí. Amén. Pero las consecuencias van a estar. Cuidado. No es que muchos dicen, total, el Señor me perdona. Que yo sepa, todos los capítulos que leí donde el Señor perdonaba, cuando Jesús perdonaba, decía, vete y no peques más. No le decía, bueno, andate que yo te perdono y hacé de nuevo lo mismo. Vete y no peques más, porque ni yo te condeno. Pero las consecuencias las iba a tener. Amén. Entonces, ¿quién es o quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cómo están armados o qué poder tienen? ¿Cómo están preparados? Primero son ángeles caídos, ¿no? Sabemos que Satanás es un ángel caído. Son ángeles caídos. Esos son todos los demonios, se resumen en eso. Y después hay diferentes jerarquías. Tenemos potestades, gobernadores, principados, huestes. Lo que sí, tenemos que mantenernos firmes y no tener miedo de esto que se levanta. Pero reconocer que si se levanta es porque el enemigo está queriendo debilitarnos, sacarnos la fe, tirarnos a la basura, como quien dice, ¿no? Porque cuanto más nos debilitamos, más seguro vamos a estar. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En dónde? Abajo, que es donde después viene y... ¿No es cierto? Así que tenemos que mantenernos firmes porque la victoria fue dada, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Vamos a enumerar los principados. Es un territorio. No es una persona, son entidades espirituales invisibles, sean buenos o malos. Los malos luchan contra la posición celestial de los santos. Contra la posición celestial de los santos. Cuidado. Principados son muchos. Gobiernan. Lo vemos en Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Escuchen, príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Yo me acuerdo cuando estaba en el ocultismo que yo hacía, no era de hacer trabajos ni nada, pero me acuerdo que las novenas y todo lo demás que hacía eran por 21 días. No era por una semana, por 21 días. Entonces, acá lo vemos, el reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel se levantó, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Te animás a resistir 21 días?
¿Mm? ¿Te animás a resistir? Después viene la victoria, pero 21 días. ¿No? Vamos a leerlo literal, en realidad no es literal, pero hay batallas que duran mucho más tiempo, pero también depende de nuestra actitud, depende de nuestro yo, depende de si nos dejamos formar por Dios o no. A mí me han pasado que he tenido batallas de 3 años, ¿no? Y tuve que pasarla, y se me habían levantado todos. Pero bueno, este es uno de los ejemplos más claros del Antiguo Testamento. Ejércitos de demonios oponiéndose al propósito de Dios. Las luchas diarias a veces reflejan las que tienen lugar en los cielos. El príncipe de Persia era la cabeza de las fuerzas espirituales que comandaban el Principado de Persia, luchando especialmente contra los pueblos de Dios. Sus fortalezas no pueden con un cristiano. Algunos ángeles tienen influencia sobre determinadas naciones. Amén. Sobre determinadas naciones. Hay potestades que gobiernan. Por ejemplo, ocupan un estado, un país. Amén. El gobernante de Persia, un ángel, puede ejercer sobre las naciones. En este capítulo encontramos otros príncipes angelicales que gobiernan naciones. Uno bueno, Miguel, gobierna y guarda las actividades de Israel. El príncipe malo de Grecia, quien tal y como fue profetizado, finalmente impuso su predominio sobre el príncipe de Persia. La guerra de Miguel estaba directamente dirigida ¿a quién? Al príncipe de Persia. Era contra el príncipe de Persia, un principado. Era un principado. Hay distintas categorías. Y de acuerdo a la categoría es tu batalla. ¿Qué es un demonio? ¿Qué es un demonio? Son los espíritus de una generación anterior que se desintegró su ser, que puede ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu, y fueron destruidos su cuerpo y sus espíritus. Amén. Y los espíritus se convierten en demonios por contaminación o rebeldía. Qué tremendo. ¿Cuántas veces por contaminaciones, cuántas veces escuchamos a alguien que habla y habla, ¿no? Y habla en contra del pastor, en contra de la iglesia, en contra de aquel, en contra de Juanito, de Pedrito, del amigo, del verdulero, de qué sé yo. ¿No es cierto? Ahí nos estamos contaminando porque estamos prestando oído. Y rebeldía es la nuestra, la propia, ¿no? No quiero esto, no quiero aquello, no quiero... Siempre es el no quiero para el Señor. Amén. En vez de decir sí, amén, nos ponemos en rebeldes. Y dice la palabra que la rebeldía es como hechicería. La profeta me dijo tal cosa, pero yo eso no lo quiero, yo quiero otra cosa. Eso es rebeldía. ¿Por qué? Porque el profeta habla lo que Dios quiere que hable. Amén. Y si las cosas no se cumplen, si las profecías no se cumplen, es porque vos mismo desviaste el camino. Porque el profeta te va a decir, si haces tal cosa, la bendición viene. Pero tenés que mantenerte firme porque va a venir batalla. Cada vez que se lanza una profecía, el diablo se encarga de ¿qué? De desviarte la mirada y debilitarte, porque las cosas son todo lo contrario a lo que el Señor habla. Si el Señor nos promete al apóstol y a mí una iglesia con 10.000 personas, seguro la iglesia va a estar vacía por un tiempo, hasta que podamos terminar de resistir, o sea, hasta que podamos eliminar el opresor. Amén. Al que quiere traer desolación, tristeza, angustia, frustraciones. Amén. Tenemos que estar... ¿El diablo es solo un principado? No, yo me perdí. Potestades y gobernadores tienen dominio sobre una jurisdicción. La jurisdicción significa ámbito o territorio en el que se ejerce esa autoridad o poder. La jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado. ¿Soberanía de qué? Del Estado. Del Estado. Quiere decir que está ahí plantado para dirigir, para gobernar, para decirte lo que tenés que hacer. Es el grado de nivel angélico.
tiene autoridad, tiene derecho. No es que, a ver, estas potestades y gobernadores impliquen mayor autoridad sobre tu vida. La autoridad se la damos, ¿sí? Libremente. Y de acuerdo al lugar, los demonios que me atacan a mí o al apóstol, no van a ser los mismos demonios, las mismas potestades, los mismos gobernadores, las mismas tinieblas que le atacan a la diaconisa o que te atacan a vos, Oscar. Porque de acuerdo a cómo vas creciendo, el enemigo ataca, ¿no? Sí. Tenemos, pero Dios nos da la victoria. Amén. Así que no nos preocupemos. Las huestes se dedican a obstaculizar y a obstruir la obra de Cristo. Y ponen en fuga a los soldados. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios tiene un propósito sobre tu vida, hay algo, una hueste, que lo que hace es obstaculizarte. Y te dice, no puedo avanzar, no puedo seguir, no puedo esto, no puedo aquello, no puedo lo otro. Pero con la batalla, nosotros lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuanto más creamos en el Señor, o sea, cuanto más nos acerquemos a Dios, más batallas vamos a tener. Porque el enemigo no va a querer que llegues. Al contrario, te va a sacar del lugar, te va a sacar de la iglesia, te va a sacar del lugar que Dios tiene para tu vida, para que no llegues al propósito de Dios, para que no llegues al plan de Dios. Amén. Amén. Entonces, lo primero y principal, que es pararnos firmes en donde el Señor nos puso. Bueno, el diablo significa adversario, acusador. El diablo solo es un espía. No es otra cosa. No es otra cosa que eso. Hoy, si nos ubicamos en el Antiguo Testamento, vemos que las guerras que enfrentaba el pueblo de Dios, si bien eran físicamente, pero también tenían el aval de Dios, el respaldo de Dios, que era lo más importante. Por eso ganaban las batallas. ¿Por qué? Porque ellos obedecían. El Señor nos manda a tal lado, bueno, vamos, pero vamos en el nombre de Jesús, en el nombre respaldados por el Señor. Más allá de que eran entrenados y demás. ¿Cómo nos entrenamos nosotros? A través de la oración y la batalla. Eso de que, no me meto con el diablo porque si no el diablo me va a, ¿cómo es que se llama? Se va a levantar contra mi vida, es mentira. Porque vos no te metes con el diablo y vos le estás dejando espacio. Entonces cuando te querés dar cuenta, está todo destruido alrededor. Es que el día que vos elegiste a Dios, ese día él vino a hurtar, robar y destruir. O sea que no es que si yo no me meto no me va a molestar él. No, porque yo tomé una decisión y sobre esa decisión, ¿qué va a hacer? Va a atacar. Amén. Así Entonces que hay que echarlo fuera. Amén. Amén. Hoy, bueno, como estaba diciendo, tenemos luchas espirituales. Y es importante que tengamos la preparación para enfrentar estas luchas espirituales, para que el enemigo no nos debilite, para que el enemigo no nos tire abajo. Y tenemos que conocer y conocernos principalmente. Por eso siempre le digo a todos los que entran, ¿no?, a la iglesia, que lo primero que tienen que hacer es mirarse. Porque es más fácil mirar al otro, criticar al otro, chismetear del otro. Pero cuando nos empezamos a mirar a nosotros mismos y el Señor te muestra cómo sos y qué actitudes tenemos delante de los demás, ahí nos damos cuenta que los que necesitamos liberación somos nosotros, no el otro. Amén. Yo me acuerdo que cuando el Señor me pasó la película, no sé, lloré una semana seguida porque yo criticaba a los demás y yo era la mejor y sin embargo después resulta que era peor que todos ellos y era una porquería cuando el Señor me mostró quién era. Amén. Amén. Eso lo hizo muy enseguida. El año que me convertí, el Señor ya me empezó a... No es que fue suavecito conmigo, al contrario. Como... pediste mucho, te dio mucho. Claro. Pediste mucho, te dio mucho. Tal cual. Todo lo que estamos viendo es precisamente las armas que tenemos que tener delante de Dios y delante del diablo para poder batallarlo, para poder y fortalecernos en la oración. Amén. En Efesios 6:18
Dice, estamos equipados con recursos espirituales. Después léanlo en su casa. En 2 de Corintios 10:3 al 5 y Efesios 6 del 12 al 17 se nos da todas las armas necesarias. También en Mateo 16:18 nos da la victoria, respaldada por la resurrección de Cristo entre los muertos en Apocalipsis 1:18. Y ahora vamos, esto fue una breve introducción para que puedan conocer y entender un poquito las entidades demoníacas y demás. Y ahora vamos a lo que el Señor hablaba en Génesis 1, ¿no? Donde el apóstol ahí estuvo hablando sobre Génesis, que uno antes lo miraba, al menos yo lo miraba y decía, qué aburrido esto, yo sé que Dios creó la tierra, yo sé que Dios creó el cielo, yo sé que Dios hizo esto. No, me voy a otros capítulos, a otras historias, porque esta historia me aburre. Error. ¿Cuántos le pasó? Y sin embargo, si yo hubiese prestado atención a cómo se creó el mundo y cómo estaba el mundo y qué le pasó a Adán, qué le pasó a Eva, yo hubiese conocido un poco más de las entidades espirituales, de las potestades. Dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un espíritu, hay 3 espíritus. Uno que es más fuerte y otro que ayuda a que el tercer espíritu que aparece a lo último, lo que haga es traer la destrucción final. Tenemos el espíritu de Tohu, y es la primera entidad mencionada en la Biblia, que alteró la creación de Dios trayendo desorden, caos y tinieblas. Tohu, ¿saben lo que significa? Desorden, desolamiento. Tohu. La primera entidad, miren ustedes. Es definición hebrea, ¿no? Sí. Tohu. Significa desorden, desolamiento, menguar. O sea, menguar significa menosprecio, ¿no? O sea, alguien que se siente menos. Destrucción, caos y tinieblas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, estaba en tinieblas, estaba destruida y estaba en caos. ¿Les suena este espíritu? Quizás que lo hayan tenido ustedes en sus vidas. Yo sí. Yo entré a la iglesia con depresión, con ataques de pánico. Hoy contaba, y siempre lo cuento, tenía, lo único que tenía eran las paredes de la casa, porque hasta me habían sacado los caños del agua porque no tenía ni plata para pagarlo, y me pasaba la vecina las mangueras para que yo pudiera tener agua en el tanque. ¿Cómo llegué? Desordenada y vacía. Desordenada, vacía, desolada, destruida. Llegué con Tohu. Llegué así. Es más, yo creo que llegué más que Tohu. Pero me encontraba como cuando estaba en el principio. Amén. Me encontraba como cuando estaban. Yo digo que en el principio ya estaba. O sea, estas tinieblas estaban. Ya Satanás estaba. Y el Espíritu de Dios estaba ahí, ¿no? Sobre el abismo. Este espíritu viene a causar una alteración en el orden de Dios en la vida de las personas, trayendo, escuchen, desorden mental, financiero, familiar, ministerial, espiritual. A ver, ministerial. Convengamos que muchos creen que uno, por ser ministro, ¿no? Como que nunca puede caer, como que tiene que estar todo bien. Y es mentira.
Por eso necesitamos la oración de todos. Porque nadie está ajeno a mandarse una macana. Sí. Sigue. Desorden espiritual. Desolación, tristeza, melancolía, añoranza, soledad, nostalgia, aridez, pesimismo, desamparo. Desierto. ¿Pasamos por desiertos? Uf. Cosa que no vale. Menosprecio. Algo que no vale. Mire todo lo que trae el tohu, Soledad, vacío, vanidad. O sea, te puede llevar allá abajo o te puede... Soy el mejor. Vano, destrucción, menguar. Amén. Amén. Las palabras tohu y bohu, que es otro espíritu que aparece acá, también aparecen en Isaías 34:11, donde las palabras se traducen en destrucción y asolamiento. El tohu hebreo se traduce como desperdicio, lo que es asolado, desierto, vacío, vanidad, nada. Tohu se usa con frecuencia en Isaías en el sentido de vanidad, pero bohu, que es otro espíritu, no aparece en ningún otro lugar en la Biblia, fuera de Génesis 1 y 2 y de Isaías 34:11. Isaías 34:8-12 dice: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación, asolada. Nunca morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. O sea, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Vacía. Tohu y bohu. Bohu es vacío. ¿Sí? Esto se encuentra también en Isaías 45 y en Jeremías 4. Amén. En Jeremías dice 23-28: miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Jeremías tuvo, lo voy a seguir leyendo, pero tuvo la visión de cómo estaba la tierra en Génesis 1. ¿Sí? Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante alrededor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutarán la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y me arrepentí, y no me arrepentí ni desistiré de ello. En Isaías, el Señor revela que el mundo no lo creó por crearlo, lo creó con un propósito, para que el hombre sea feliz. Amén. Para que sea habitado. Pero después de que el hombre no escuchó a Dios, sino que escuchó a la serpiente, la desobediencia de Adán más que de Eva, ¿no? Porque Dios le había hablado a Adán, no a Eva, hizo que la tierra fuera inhabitable. Amén. Y en Isaías, y en una visión de Jeremías, vio como la tierra estaba al principio, desordenada, vacía. Jeremías tuvo esa visión. Tomando en cuenta estos puntos de vista, los dos primeros versículos se leerían como, si lo tenemos que traducir, ¿no? Sería: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y como debemos esperar de Dios, todo lo que Él creó estaba completo, era perfecto y bello, listo para ser habitado. Pero luego algo causó que un juicio dejara la tierra en una ruina inhabitable durante mucho tiempo. Estaba oscura, mojada y fría, pero el Espíritu de Dios nunca se alejó de la escena, y después de un largo periodo de tiempo, Dios dijo: sea la luz. Y entonces lo que conocemos como la narración de la creación realmente dio inicio al versículo 3. ¿Cómo operan estos espíritus? Bohu y Tohu. Lo vemos en Tesalonicenses, capítulo
capítulo 3, versículo 11. Son muchos versículos, pero son importantes para que puedan entender. Amén. Y para que puedan reconocerlo si en algún momento les pasa a ustedes. ¿No, apóstol? Amén. Mas el mismo Dios, dice en Tesalonicenses, y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él lo que quiere es que abundemos en amor. Pero el hombre transforma todo. Adán y Eva tuvieron sus consecuencias. Vivieron cuántos años en una tierra desolada. Al principio no tenían ni para comer. Sus hijos eran cualquier cosa. Ahí apareció la parte machista, ¿no? Porque hasta las hijas se le pusieron rebeldes porque no querían que el padre, que Adán las dirigiera ¿no es cierto? Querían mujeres nada más, no querían hombres. O sea, miren cómo se repite la historia hoy por hoy, ¿no es cierto? Hoy se repite la historia, porque hoy la mujer está en feminista. No quiere hombres, no quiere hombres y no quiere hombres. Amén. Tenemos que analizar todos los días cómo caminamos, cómo actuamos para eliminar de nuestras vidas tohu, abohu, cualquier otro espíritu inmundo que se nos presente. Para eliminar las potestades, saber cómo estamos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos dentro de los mandamientos? ¿Cómo los corrijo? ¿Qué tengo que hacer? Hoy estos espíritus están operando, tanto en la tierra, en las familias, están operando en lo personal, en la amistad, en los ministerios, en las iglesias, están operando. Amén. Amén. Está operando en alguien que se siente menospreciado, que se siente solo, que se siente mal, realmente que se siente mal, amén, que está en depresión, que se siente culpable, que se siente lastimado, en la indiferencia, en las ruinas, en las catástrofes. Y ahora nos vamos a que sería el final, ¿no? Es el más temible de todos, que hasta los demonios le tienen miedo. La pusiste tohu nada más y bohu no lo definiste. Tohu, bohu. Bohu, vacío. Y vamos a ver a Abadón o Apolión. Este es el rey de las langostas. Está en Apocalipsis. Las langostas. Rey del abismo. Este es el más peligroso de todos. No llega si antes no hay otros espíritus. Porque él llega directamente a destruir todo. Pero si no están otros espíritus, que en este caso son tohu y bohu, ¿no es cierto? Apolión no avanza. Y solamente sale con permiso de Dios. A no ser, por ejemplo, la peste, lo que pasó, la pandemia. ¿Quién estaba? Apolión. ¿Por qué? Porque destruyó todo. Amén. Es un príncipe de un lugar o una región. Yo les diría que lean, porque es largo, Apocalipsis 9. O no sé si me lo quiere leer usted, apóstol. Apocalipsis 9. Sí. Amén. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra,
y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscaban la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabellos de mujer, sus dientes eran como los leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de las alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como las de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreos Abadón y en griegos es Apolión. ¿Sigo leyendo? Sí, es al final. Y el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo di su número. Así vi una visión, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como las cabezas de los leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a las serpientes, tenían cabezas y con esas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce. Amén. Tremendo este Abadón. En Apocalipsis 9:11 dice que es un rey de un lugar, ¿no? Es una potestad, es un ángel caído, y también el guardián de ¿qué? Del abismo. Es el rey del inframundo, del más allá. Dentro del inframundo hay una separación entre el paraíso y el infierno. Sí. Tremendo. ¿Cómo sabemos que está operando, que hay un abismo? ¿Cómo sabemos que está operando Pelión? Y vamos a la parábola del rico y Lázaro. La tenemos en Lucas 16, 22 al 26. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresquese mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. ¿Qué había en el medio? Un abismo. ¿Quién estaba ahí? Apolión. ¿No? Sí. No podían pasar para allá, porque si no sabían que venía la destrucción. ¿Y cómo estaba este hombre? Atormentado, queriendo salir, queriendo
¿no es cierto? Que ni siquiera agua tenía. Por eso no puede cruzar para darle agua, porque hay un abismo. Estaba Apolión ahí. Amén. Ahora vamos a ver qué hay en el abismo. En Apocalipsis 9, dice que el 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Dónde está el abismo? En la tierra. En el versículo 2 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué quiere decir? Que se va a abrir totalmente el abismo. Habla de Apocalipsis, pero el abismo muchas veces ya se ha abierto. En Apocalipsis, en el versículo 3, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué hay en el abismo? Seres vivientes de distintas formas. En el versículo 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Lo que sale del abismo no va a ir solamente al hombre, va a destruir al hombre. En el versículo 6 dice, y en aquellos días los hombres buscaron la muerte, pero no la hallaron, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces vemos que es un espíritu ¿de qué? De tortura. Saúl lo tuvo. Entonces quiere decir que Apolión estaba ahí. ¿No es cierto? Saúl lo tuvo, el espíritu de tortura. No sé si recuerdan. Sí, que era atormentado. Sí. Que era atormentado. Cuando alguien es atormentado, ¿cómo está? Torturado. ¿No es cierto? Viene terror, viene miedo, viene un montón de cosas que hacen que la persona quede atormentada. O sea, puede llegar a tener problemas psiquiátricos graves. Por eso muchos también están ahí en el Moyano, ¿no es cierto? En el Bordas, ¿no es cierto? Porque los demonios lo atormentan. ¿Y quién es? Aguadón. Y en los versículos del 7 al 8 dice, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Quiénes eran? Los transgéneros. Hay manipulación genética, los minotauros. ¿Ven? Fíjense, ¿no? ¿Cómo eran? Eran monstruos. No, un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito del otro lado. Pero él, Abadón, Apolión, era el rey de las langostas. ¿No? O sea, en la época de Egipto estuvo Apolión. En la época de Moisés. Sí. Con las pestes estuvo Apolión. Sí. En el versículo 11 dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apolión, más allá de que espera la orden de Dios para poder salir, ¿sí? Porque él sacó las llaves del Hades. Jesús estuvo frente a Apolión peleando, ¿sí? Por eso le sacó las llaves del infierno. El Señor se las sacó. Entonces, pero el Señor cuando Él da la orden, abre, bueno, ahora salí, quiero que destruyas tal cosa, quiero que destruyas la otra. Pero primero trabaja con otros espíritus. Con estos o con otros, que ya vamos a verlos más adelante. En este momento, en el principio, y estaba trabajando con esto. Primero tuvieron que participar esto para que después aparezca Abadón. Amén. Amén. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. ¿Y Dios vino para qué? La vida y vida en abundancia. Amén. Jesús se enfrentó a Apolión cuando dice que le arrebató la llave del abismo. Una batalla. Yo digo que Jesús peleó cuerpo a cuerpo, ¿no?
Y dice en Apocalipsis 1, del versículo 17 al 20, dice: cuando le vi caí como muertos a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Amén. Jesús, ¿qué hizo? Fue a pelear la batalla directamente cuerpo a cuerpo con Apolión y le saca las llaves del Hades. Entonces ya Apolión no se maneja solo. Solamente si Dios le dice: bueno, tiempo de salir. Y acá, si bien lo vemos reflejado, ¿no?, en Apocalipsis, pero Apolión está. Y muchas veces Apolión está en la vida de una persona solamente, o de una familia. Está en las iglesias cuando dividen, porque el Apolión lo que quiere es, viene directamente a destruir todo, no es que viene por un poquito como Tohu y Bohu, no, vienen a destruir todo. En Lucas 8:30, 31 dice: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión. ¿Cuántos se acuerdan lo del Gadareno? Porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. A ver, si los demonios le temen a Apolión, a Avalón, porque le ruegan. ¿Quién es? Para que los propios demonios le tengan miedo a este ser, ¿no? Por eso digo que es la potestad más grande, porque él viene a destruir todo. Y si los demonios le temen, amén, los demonios le temen a Apolión. Por eso no quieren ir al abismo, porque Apolión está ahí en el abismo, está en el abismo. Miren que el demonio prefiere humillarse. El demonio prefiere humillarse ante Jesús, aún odiándolo, que ir con Apolión al abismo. Prefieren rogarle a Jesús, porque acá los demonios le estaban rogando, se estaban humillando ante Jesús. Amén. Pero no quieren ir al abismo y enfrentarse con Apolión. ¿Quién es este espíritu? Este ser, ¿no? Este ser. Amén. Lo peor para un demonio es humillarte ante Cristo. Pero evidentemente, porque bueno, ellos se rebelaron, ¿no? Le quitaron la autoridad, o sea, no creyeron en la autoridad de Jesús, ¿no? Los demonios no quieren abandonar el cuerpo por la influencia del pecado, para poder seguir, ¿no?, influenciando a la persona. Pero temen a Apolión. Temen a Apolión. Y dice, acá escribí, bueno, Apolión es un espíritu que se encarga de matar y destruir todo, muy temido por los demonios. Ese es Apolión. En las guerras, ¿quién está? Apolión. En los terremotos, en los huracanes, ¿quién está? Apolión. Pero antes, ¿qué pasó? Dios dio un montón de oportunidades. Claro, que Dios utiliza a Apolión para ejecutar su juicio. Para ejecutar su juicio. Así es. En las guerras, ¿quién está? Apolión. Dios lo llama para ejecutar el juicio. Como diciendo, ya me cansé, ya está, hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. Miren lo fuerte que es, ¿no? Terremotos, huracanes. Claro, terremotos, huracanes, trae la destrucción total. Ha destruido ciudades, ha destruido pueblos. Yo me pongo a pensar en Haití. En Haití hay hechicería de todo tipo. ¿Quién está ahí? Y viven ellos con tornados, tormentas constantemente. Es tremendo, huracanes. Es cotidiano para ellos. ¿Y qué hay? Soledad, desolación, hay vacío. En Jeremías 4:7 dice: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador.
Este es un juicio de Dios. En Jeremías 4:7 es el juicio del Señor. ¿Qué dice? Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Tohu, Bohu, Abadón. Destruye pueblos, generaciones, familias, economía. El destructor está ahí esperando que le digan salir, y cuando sale trae desolación y destrucción, arrasa con todo, tal cual, Oscar, arrasa con todo. Así es Abadón o Apolión. ¿Cómo reconozco el paso de Apolión? Las ciudades quedan en ruinas, sin habitantes, trae muerte, pestes, etc. Apolión guarda las puertas de la muerte. Ese es Apolión. Ese es Apolión. Por eso es tan importante aferrarnos a Dios, para no darle lugar a Apolión, para no darle lugar a Tohu, a Bohu, a Abadón, a Apolión. El secreto para que esto no pase, aferrarse a Dios. Aferrarse a Dios y mirarnos en el espejo, diría yo. No tengo ni para comer. Estaba Abadón ahí dando vueltas, queriendo destruir no solo tu economía, sino queriendo destruir tu vida, destruir tu familia, tu casa, todo lo que te costó con tantos años construir. Cuando yo entré a la iglesia, ¿quién estaba en mi vida? Estaba Abadón, porque yo llegué con todo destruido. Mi familia, mi casa, tenía 4 paredes nada más, pero después el resto no tenía nada. Enferma. Estuve ahí de la muerte, diría yo. Entonces te decía, matate, te decía. el diablo me decía, matate. Agarraba el auto, me acuerdo, que es lo único. No, ni siquiera, sí, en ese tiempo me prestaba el auto, mi ex, que eran míos, pero me lo prestaba. Qué bueno. Y agarraba la autopista, y no sé si ven, conocen, hay una parte donde hay una curva, como una curva, que hay una iglesia grande. Y cuando pasaba por ahí, el diablo me decía al oído, seguí derecho, así cae sobre la iglesia y ¡pum! Porque salto eso. Seguro me mataba él. Pero Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. El diablo quiere destruir. Por eso es tan importante conocer la palabra y sujetarnos en obediencia a lo que Él dice. Aún en las cosas más simples, ¿no? O sea, yo tengo muchos defectos, muchas cosas, pero lo que sí siempre fui obediente a Dios. Por eso sabía que tenía que quedarme tantos años sola hasta que el Señor me preparara a mí y lo preparara a Él. ¿No es cierto? Y hoy tengo un matrimonio más que bendecido. Amén. Amén. Un matrimonio ministerial. Un matrimonio que Dios eligió. Pero ¿qué pasó? Nos eligió el Señor. No elegimos nosotros. Cuando elegimos nosotros, nos equivocamos. Y a veces es preferible estar solo que en una situación en donde termino lastimado, termino mal, luchando, peleando, destruyéndome. Más vale solo que mal acompañado. Claro, hay un refrán que dice eso, pero es así, o sea, Apolión quiere destruir. El diablo viene a matar, hurtar y destruir. Entonces, si hay algo en tu vida que se está destruyendo, si hay algo en tu vida, si vos mismo sentís, aún, mira, en la pandemia, el Señor permitió, como en la época de Moisés, tocar la primogenitura. ¿Qué pasa? Hablamos de primogenitura, pero en esa época, en la época de Moisés,
era lo más importante, eran los primogénitos, ¿no? Pero el Señor habló de primogenitura, ¿no? Haciendo parecer como los primogénitos, a través de lo que más le importaba a la gente. Y permitió que Abadón destruyera eso. Por ejemplo, si vos tenés como Dios al Dios del dinero, y te deja, hasta que llega un momento que ¡pum!, te lo saca todo. Porque es fácil vivir con fe y tener plata en el bolsillo, digo yo. Todos tenemos fe cuando tenemos plata en el bolsillo. Pero ¿qué pasa cuando no la tenemos? ¿Seguimos ayudando a los demás? ¿Le seguimos dando de comer a la gente? ¿Seguimos? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué es lo que nos pasa con el dinero? Es un Dios. El Dios mamón. Hay muchos que les cuesta diezmar. Hay muchos que les cuesta dar. Y sin embargo, que después quiero, apóstol, tenemos un ratito, ¿no? No sé qué hora es. Sí, tenemos un rato. ¿Qué hora es? 7:15. 7:15. Bueno, quiero que hable del diezmo. Sí, sí. Porque también es algo que Apolión quiere destruir, que es el dinero, son los ingresos. Y la manera de pegarle es dando. Amén. Y estar dentro de lo que Dios quiere. Amén. Por eso habla la palabra de que, como es apóstol, me hice una nebulosa, de que es más fácil que entre un camello Por el Por ojo de una aguja. el ojo de una aguja, que entre un rico al reino de los cielos. ¿Qué pasó con Lázaro y con el mendigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Lázaro y con el rico, perdón? Sí. ¿Dónde terminó el rico? En el infierno. En el infierno. ¿Y el mendigo? En el seno de Abraham, sí. En el seno de Abraham, en el paraíso. Sí, sí. Entonces, fijémonos qué ponemos primero. Porque si no diezmamos, si no ofrendamos, si no damos, ¿a quién tenemos? Como Dios. Claro. ¿Dónde está nuestra fe? Amén. Nosotros estamos hace unos meses pasando una situación económica complicada, ¿no? Pero así todos seguimos ayudando, seguimos dando, seguimos confiando y seguimos creyendo. Y ahora, y nosotros, bueno, diezmamos a nuestros apóstoles, la iglesia de nuestros apóstoles, se está construyendo y pusieron un bono de contribución de 300 pesos, ¿no? Para construir la iglesia. Y yo cobré y se lo dimos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no confiamos en los números que yo veo en mi cuenta. Confío en Dios. Aún pudimos comprar la mercadería esta, ¿no es cierto? Que es una bendición para nosotros, que si bien nosotros no teníamos, o sea, no nos sobra, pero confiamos. Y seguimos ayudando aún estando cortos de dinero. Porque Dios prueba el corazón también. Dios prueba nuestro corazón. Y nuestro principal, cuando nosotros estamos, cuando cobramos, yo lo primero que hago es transferirle el dinero a mis apóstoles. Amén. Es lo primero, es como si fuera la luz, el gas, el teléfono. Yo no quiero que el Señor me corte servicio. Sí. Amén. Claro, no quiero, o sea, Señor, quiero seguir teniendo comunicación con vos, ¿no? Pero no porque el Señor nos castigue, sino porque es una ley divina. Amén. Cuando vos das de corazón, sin importar los números, sin importar lo que ves, el Señor bendice. Y damos fe de eso, ¿no, amor? Damos fe, sí, sí. Damos fe. Así que, no sé si hay alguna pregunta. No, recién no hay ninguna Ninguna. pregunta. No. Bueno, Ahora sí vieron todos. bien. Mucha palabra, estudienla, estudienla en su casa, porque esto nos va a ayudar para pelear contra las huestes potestades, contra los gobernadores y contra toda hueste de maldad que se levante en contra de nuestras vidas. Amén. Cuando Apolión aparece, destruye. Destruye. Seamos obedientes a Dios. Seamos obedientes a nuestros
nosotros como, más allá de que sea apóstol, yo sea profeta, tenemos a nuestros apóstoles, a nuestros padres espirituales, seamos obedientes a nuestros padres, Sí. aunque no entendamos, es lo fundamental, lo que aprendí, ya antes de ser pastora y demás, ¿no? Lo primero que aprendí es la obediencia. No entiendo, pero bueno, si me dicen que lo haga, lo hago. Y obedeciendo, el Señor, ¿qué hizo? Nos bendijo. ¿Que he llorado? Sí, mucho. Porque crecer duele, ser transformado duele. Pero ¿qué pasa? Tabojú y Tojú, que no quiere que seamos libres. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos rebeldes, nos ponemos en contra de, y lo que hacemos es enojarnos. Y entonces ahí es donde viene Napoleón y dice, ya lo tengo, listo. Ahora, sac. Mirá, lo tengo ahí apretadito con la economía. Él no da, no diezma, no nada, listo, proc, Napoleón. Porque no es Dios, es el Napoleón. Tengamos cuidado. Porque si es temido por los demonios, yo no quiero que venga. Yo no quiero que venga. Hasta el diablo huye. Hasta el diablo huye. Imagínense que en el Gadareno les decía, por favor, yo me imagino, ¿no? No nos mandes al abismo, no nos mandes. No nos mandes. Ya lo conocemos. Ya lo conocemos, yo no quiero ir ahí. Y lo que dice en Génesis 1:1, ¿no? Era que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra. Por eso digo que es algo mío, que ahí estaba Abadón. Estaba Abadón. Por eso por eso la tierra estaba vacía y desordenada. Y estaba desolada, o sea, estaba todo destruido, estaba en ruinas, no había nada. No. Ahí estaba Abadón. Había tinieblas. Había tinieblas, ahí estaba Dios Abadón. puso la luz. Él dijo, hágase la luz. Lumbrera más grande y la más pequeña. Pero acá estaba Napoleón. En el principio. En el principio ya estaba Napoleón. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Quiero decir que en el medio de la destrucción, el Espíritu de Dios siempre está ahí. Y está simplemente esperando que vos lo llames, que vos le digas, ayúdame. Y bueno, después tiene que empezar a reconstruir todo tal como hizo en la creación. Primero una cosa, primero la otra, primero la otra, primero la otra. Hasta que somos luz en medio de las tinieblas. Ahora viene Halloween. Sí. Muchos niños, muchos padres con el tema del disfraz y del chiste, ¿no es cierto? Y de la supuesta fiesta, ¿no es cierto? Disfrazan a los chicos y lo que hacen es entregar a los niños, ¿a quién? ¿A quién? El ocultismo. Que ellos no saben, pero bueno, hay que empezar a hablar y hay que empezar a sacar esas vendas, porque es ignorancia. Cometen el error por ignorancia, porque bueno, es una diversión, lo trajeron de otro lado. Entonces el 31 se festeja el Día de la Libertad. Nosotros como cristianos festejamos el Día de la Libertad, porque al conocer la verdad, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Entonces nos hizo libres de todo eso. Y fíjense que los chicos se disfrazan. Se disfrazan de muerte, se disfrazan de brujos, se disfrazan. Y cómo el enemigo entra por ese lado. Y te lo entregan a Tremendo. Doña Cruz. Así que, si el demonio, los demonios le temen a Napoleón, a Abadón, y se humillan ante el Señor rogándole que por favor no lo envíen al abismo, que en definitiva después el Señor los mandó a los cerdos, pero los cerdos después se suicidaron, así que fueron al abismo igual. Pero bueno. El engaña pichanga. El engaña pichanga, pero igual. ¿No es cierto? Que odiándolo los demonios a Jesús, ¿no? Les diga, por favor, no me mandes al abismo. ¿Mm? Así que aférrense a qué silencio, no me gusta. Pero bueno, aférrense a Dios, festejemos el Día de la Libertad. ¿Mm?
Y ya sabemos que primero Apolio no trabaja solo, primero llama a otros más chicos y después él viene para terminar con todo. Amén. Amén. Así que, apóstol, quiero que hable un poquito del diezmo. Si puede venir. Porque es importante. Sí. Porque ahí también viene a cuando en nuestro corazón está en el dinero, cuando nuestro corazón está puesto en lo que es el Dios Mamón, Sí. Ahí no, sí. nos engaña, ¿no es cierto? Sí. Siempre dijimos que no viene solo. Bueno, hay un espíritu en el Dios, con el dinero, hay un espíritu de avaricia, hay un espíritu de codicia, hay un espíritu de egoísmo. El origen Sí. de todos los males es el amor al dinero. Lo dejo. Pero bueno, vamos a hablar del diezmo. ¿Cuántos saben lo que es el diezmo? La 10ª parte de lo que uno gana. ¿No? ¿Qué es lo que nos han enseñado durante todos estos años sobre el diezmo? Que diezma es para la obra de Dios. A Alicia le enseñamos nosotros. Ahora, pregunta. ¿En qué situación muchas veces nos han puesto con respecto al diezmo? ¿Qué se nos ha inculcado con respecto al diezmo? Hay algunos que dicen que el que no diezma está en maldición. Bueno, Hacen alarde. Y algo- cuando habla de que está en maldición es lo que dice la profeta. Uno está en maldición cuando endiosa lo que te da Dios, ¿no? Pero vamos a no, pará, lo necesito. Perdón, estaba mirando. Perdón. Para entender por qué el diezmo. Hablo específicamente de lo que queremos nosotros sobre el diezmo. Sobre lo que es en realidad. Sobre lo que es el diezmo. Ustedes recuerdan que el diezmo se instaura con Abraham, ¿no? Génesis capítulo 14. Si lo quieren anotar, Génesis 14. Del versículo 17 al 20. Se lo voy a leer, porque no es difícil. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabé, que es el valle de Sabé del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo. Diezmo. Durante todo el tiempo en la iglesia se nos ha enseñado que tenemos que dar el diezmo. Sí. Y tenemos que dar el diezmo. Sí. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra postura con respecto a esto? ¿Cómo uno tiene que entregar el diezmo? Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y le voy a explicar por qué. Malaquías 3:10. Se nos ha inculcado, se nos ha enseñado qué pasa si uno no diezma. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Recuerden, se instaura el diezmo con Abraham. Malaquías 3:10 dice: ¿Sabes? trae todos los diezmos al alfolí. Lo habrán escuchado un montón de veces esto. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre todo bendición hasta que sobreabunde. Esto es Malaquías 3:10. Pero más adelante, ¿qué dice?
ustedes me han robado. Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos Antes, robado? ¿en qué te hemos robado? Le dice, Entre ¿no? lo diezmo y la ofrenda. Pero bueno, ¿cuándo instauraron esto? Lo de Malaquías 3:10. Génesis capítulo 14, cuando diezma Abraham, no lo hace bajo la ley de Moisés. Ah. ¿Entienden? Si bien tenemos que diezmar, nuestro diezmo es como el diezmo de Abraham. Es diezmo por fe, por gratitud, por revelación, por amor al Señor. Se instaura el diezmo por agradecimiento. Pero en Malaquías 3:10 dice, le dice Malaquías como profeta al pueblo de Israel. ¿Entienden? Sí. Que ustedes le han robado al Señor. ¿Por qué? Porque el diezmo de Malaquías es el diezmo levítico. Diezmo levítico. ¿Y por qué me preguntarán? Levítico. ¿Por qué? Porque este es el diezmo que nace con Moisés. Y Moisés es el que escribe el Pentateuco. Los 5 libros. Los 5 libros, Pentateuco. De ahí nace el diezmo levítico, el que era obligatorio, el que sí te maldecía. Ah. El diezmo que si vos no le dabas a Dios, le estabas robando. Y estaba bien porque estaba bajo la ley levítica, ley para la nación de Israel, para los judíos. Pero nuestro diezmo es el diezmo de Abraham, que es por fe. Por fe. Y gratitud. Ahora, vayamos. ¿Cuál es el orden para siempre sobre Jesús? ¿El orden de quién? Ahora lo vamos a leer. Para que usted entienda a dónde lo quiero llevar. A ver. El sacerdocio. Miren lo que dice Hebreos capítulo 7. Y vamos a ir, en todo el capítulo, después si usted lo quiere leer en su casa lo puede hacer. Pero hay una parte que miren lo que dice en el versículo 17 de Hebreos. Que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de quién? ¿De quién diezmó Abraham? Melquisedec. ¿A quién diezmó Abraham? A Melquisedec. A Melquisedec. Jesús es sacerdote para siempre, bajo el orden de quién? De Melquisedec. Melquisedec. Nuestro diezmo, ¿a quién diezmó Abraham? A A Melquisedec. Melquisedec. Este es nuestro diezmo. Aquí está el error que muchos han caído. Porque a muchos le dicen, si usted está robando y le está robando a Dios, no va a entrar al reino de los cielos. Pero como nuestro diezmo es diezmo como el diezmo de Abraham, no estamos bajo la ley nosotros, sino bajo la gracia. ¿Y por qué le digo que estamos bajo la gracia? Porque acá no estaba la ley todavía. Estaba Abraham. Y no estaba el libro de la ley, el libro de Moisés. Por eso, de acuerdo a la voluntad y al amor y al agradecimiento que en este caso Abraham tenía con Dios, al ver al Melquisedec que era un representante de Dios, le diezmó por revelación, no por obligación. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué va a pasar si vos no diezmás? No vas a tener prosperidad.
Es lo único que te puede pasar. No entra esto de Malaquías, Ya arriba. sino lo de Abraham. No, Si uno no diezma, es como que el dinero se va. Se va fácil, se va rápido, desaparece en 2 Sí, minutos. porque Y la plata mucho- no alcanza. Se te yo va la pregunté, plata pero como agua. entonces, ¿el diezmar es obligatorio? No. No. No recibí las mismas bendiciones que quería. Es por amor Por y amor. por agradecimiento. Uno tiene que diezmar porque ama al Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque en Malaquías 3:10, cuando te dicen, vos le has robado al Señor y por eso no vas a entrar al infierno, la gente diezma de acuerdo a lo que, a lo que No le por estás amor. diciendo, Y no no por sirve, amor. Y no sirve. Le estás metiendo miedo por una ley que es levítica y que corresponde en este caso al pueblo de Israel. Ujú. Nuestro padre es Abraham, porque es el padre de la fe. Sí. Y él, como Abraham diezmó por fe y por amor al Señor, diezmó por voluntad propia y no bajo una ley que te condenaba, nuestro diezmo es el de Abraham. Porque el orden de Jesús es el mismo en el cual Abraham diezmó. Mm. O sea que el propio Abraham, quizás sabiéndolo o no, le diezmó a Jesús. Porque todos decimos que Melquisedec es una figura de Jesús. Este es nuestro diezmo, no el de Malaquías 3:10. ¿Dónde iba el diezmo, apóstol? ¿Eh? ¿Dónde iba el diezmo? ¿Y dónde va el diezmo? ¿Saben dónde va? La Biblia dice que los diezmos van a la viuda, van al necesitado, van a las necesidades, en este caso, de la iglesia. La iglesia. Pero muchos han, digamos, utilizado este diezmo para enriquecerse uno mismo. Y ahí es donde entra Abadón. Porque no solamente el amor al dinero te destruye a vos, sino también que destruye a los que están alrededor. Sí. Porque si tu iglesia está en prosperidad y tu congregación no está en prosperidad, ¿qué está pasando? Mm. ¿Cómo puede ser que vos encuentres a tus pastores que están con una tremenda casa, con un tremendo auto? Y hay muchos de todo lo que estoy diciendo que no les va a gustar, pero no me interesa. Bueno, muchos Y se que jactan. tu pueblo no sea bendecido también. Hay muchos que te jactan que te dice que para cosechar tenés que sembrar. Y te mandan el de Malaquía. Para cosechar tenés que sembrar, claro que sí. Pero no bajo una ley levítica que está, Claro. que ya no está, que no está vigente. Nuestro sí diezmo es el de Melquisedec, Exacto. que es por amor, si bien el diezmo lo tenemos que dar, pero no tiene que nacer desde la obligación, tiene que nacer desde el amor que tuvo Abraham por haber tenido la victoria y porque Dios le dio la victoria a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Él mismo, de su voluntad y de su corazón, y por amor, Eso. ¿qué hizo? Dio el diezmo. Uno tiene que dar por amor el diezmo, porque si lo das obligado, No sirve. No vas a ser bendecido tampoco. no te va a bendecir el Señor. Nuestro diezmo, nosotros como iglesia queremos que el diezmo es como el de Melquisedec, el del diezmo de Abraham. ¿Puedo decir algo? Sí. Cuando entra el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando fue el Pentecostés, ¿qué pasó? La gente que hizo. Dio, llevó sus bienes, llevó, Sí. o sea, dio todo, ¿no es cierto? Para que al pueblo no le falte nada. Entonces, cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, no está el amor al dinero, está el amor a Dios y el amor al pueblo, el amor a la gente, el amor. Amén. Entonces, si no tenemos esa área tratada, tenemos que orar para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, llenarnos de Él y que podamos dar
por amor, que podamos dar con alegría, con gozo. Por eso dice, no me acuerdo de qué palabra es, que Dios bendice al dador alegre. Sí. Amén. Amén. Nosotros, por ejemplo, estamos cortos de plata. Sí. Pero así todo, No. compramos la mercadería, toda esa mercadería, 6.000 pesos. Y la verdad nos dio alegría. Nos dio alegría. Poder decir, y sabemos, confiamos, sabemos que Dios, porque fue así, o sea, la compré y dije, el Señor no nos va a hacer faltar nada. ¿No? Y la compramos por fe, por amor a la gente, por amor a lo que Dios ama, que son las almas. Por amor a Dios por sobre todas las cosas y por que la gente que está en necesidad pueda recibir algo bien, algo lindo. Eso no quiere decir que, por más que no estés obligado a diezmar, no quiere decir que no diezmes. Porque también el diezmar demuestra el amor que vos tenés para con la obra y el amor que tenés para con Dios. De la misma manera que Abraham, como les expliqué, diezmó a Melquisedec porque le agradeció de que Dios lo acompañó y él pudo tener la victoria contra sus enemigos, de la misma manera nosotros tenemos que diezmar. De la manera que diezmó Abraham. No sujetos a Malaquías 3:10, pero sí sujetos a la obediencia y al amor que tuvo Abraham para con Dios. Por eso después dice en Hebreos capítulo 7 que Jesús es sacerdote para siempre bajo la orden de Melquisedec. O sea, si diezmamos, tenemos que diezmar como diezmó Abraham, al Señor. No por obligación, sino por amor a Dios. Diezmar tenemos que diezmar. Eso quiero que les quede claro. Diezmar tenemos que diezmar. Y el diezmo no es para uno. Es para las necesidades de la gente. Porque también nos encontramos de que el obrero es digno de su salario. Dicen mucho que si uno predica el evangelio tiene que vivir del evangelio. Pero hay muchos que se agarran de eso. Pero después veo a un Pablo que dice, yo hago tiendas para no hacer carga ni gravosos para con ustedes. Más allá de yo como apóstol, decía él, y siempre lo digo, y siempre recalco esto, que el apóstol Pablo agarra y dice, yo, siendo apóstol, tengo todo el derecho de que ustedes me sostengan. Pero por no ser carga para con ustedes, yo trabajo. Yo y ninguno de los que están conmigo van a ser carga para ustedes. O sea, pero todos dicen, no, pero yo estoy al 100% en el servicio. ¿Y quién dice que yo no estoy en el 100%? Y por eso me voy a aprovechar. Porque muchos se aprovechan de eso. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque están al 100%. Yo no estoy al 100% también. Yo también. No estamos al 100% nosotros en el servicio a Dios. Marisa también. Y por eso vamos a aprovecharnos De la de los gente. diezmos y de la ofrenda. De la gente. No. Yo pienso como Pablo. No quiero ser carga para la gente. La gente que dé el diezmo, gloria a Dios que lo dé. Pero también eso que da, la gente lo tiene que ver. ¿A dónde va? Lo que a mí pasó con ciertos personajes, digo, ¿dónde va el diezmo que la gente le da a usted? A usted no le interesa dónde va el diezmo. Ah, qué bueno. Y encima después me entero que esa misma gente obligaba a los hermanos que le diezme para poder sostener a la familia. En medio de una pandemia. En medio de una pandemia que la gente estaba pasándola mal económicamente y nos encontramos que obligaban a la gente a que le diezmen porque tenían que pagar las cosas de los hijos. Hermano, el obrero es digno de su salario, no está hablando solamente del evangelio. Remangue, sí, vas a trabajar. ¿Qué le pasa? Pero bueno, volviendo al tema de Abadón. Uno tiene que entender también que cuando uno diezma, lo que va a recibir de parte de Dios es la bendición de Dios. Pero si uno no diezma, también está marcando algo ahí. ¿Por qué te cuesta soltar? Más a Dios, ¿verdad? Porque también, si bien no estás obligado, porque no estamos sujetos bajo Malaquías 3:10,
Pero sí que si vos amás realmente al Señor, de vos solo va a salir. O ustedes vieron que a Abraham le dijeron, vos tenés que diezmar. No. ¿Qué hizo él? Él. Tomó los diezmos de lo suyo y se lo dio a Melquisedec. Y sí. Por amor lo hizo. Igual que hay un dicho, dice, mejor 90 bendecidos no 100 que maldición. ¿Entendés? ¿Entienden? Es así, funciona así. Es por propia voluntad. Como decía la profeta, si no diezmas, no vas a tener prosperidad. Es lo único. Pero muchos dicen, si no diezmas, te vas al infierno. Dios mío. Asusta Es a la gente. palabra. Asusta a la gente. Y la gente diezma asustada y el Señor no quiere eso. Porque Dios no es un cuco. Mira, empieza, sí, al no diezmar, empieza Sí. a atacar lo económico Tohu, Sí, después Bohu, sí. y después termina el varón. Pues fíjate que el Tohu trae desorden. Pero sí, la cuestión es ¿por qué no diezmas? Porque si no Desolación. diezmas es porque le estás dando más crédito a lo que está entrando que al propio Dios. O sea que más a lo que entra que al propio Dios que te da lo que entra. Ahí está el problema. Ahí es donde aparece esto. Ese es el tema. Hay gente que si no tiene dinero se pone triste. Claro. Pero bueno, yo Como, creo que no como sé dijo uno, es fácil decir gloria a Dios cuando tenés si tiene Claro. no sé, el bolsillo lleno. alguna pregunta, o le quedó claro lo que les dije. Nosotros como iglesia queremos eso. ¿Puedo agarrar? ¿Sí? Nosotros creemos que, si bien no es obligatorio, pero si realmente vos como hijo o hija de Dios amás al Señor, amás la obra de Dios, vas a dar el diezmo y la ofrenda. Lo vas a dar. Y eso, bueno, nosotros somos re transparentes. Lo que entró es para esto. Es para, si la iglesia necesita algo, va a la iglesia. Nosotros no tocamos nada del diezmo y la ofrenda, porque es del Señor. Nosotros, gracias a Dios, no necesitamos ser sostenidos por la iglesia, porque mi esposa es jubilada del banco y yo trabajo. Simple. No dependo de tocar nada. Pero bueno, no sé si tienen algo que... ¿Está todo claro? Bueno, bien. Clarito, clarito. Bueno, entonces pasamos lo invitamos para el jueves que viene. Bueno, el jueves que viene, a partir de 18 horas vamos a estar acá. Esta vez me toca a mí, porque voy a hablar de Génesis 4, 5 y 6, de estos 3 capítulos. ¿Qué es lo que encierra Génesis en estos 3 capítulos? ¿Y qué es lo que nos habla Dios en estos 3 capítulos? Y como siempre les digo, siempre entendiendo que la palabra de Dios es viva. Que uno no puede tomar la palabra de Dios como si fuera un libro. Porque la palabra, al ser viva, tiene tesoros, tiene misterios, tiene secretos la palabra de Dios. Porque al ser viva, está en movimiento. Y uno no puede leer la palabra de Dios como si fuera que está estudiando un libro o un manual o un plan de estudio. Porque muchos, yo como siempre les digo a ellas, y ahora te digo a vos que te sumaste, me han venido a decir, bueno, ¿por qué no viene a este instituto? ¿Por qué a usted le va a dar prestigio? ¿Pero qué prestigio? Más que el Espíritu Santo me va a dar prestigio. ¿Tienen el plan de estudio? No. Pero bueno, jueves a las 18 horas por Facebook Live. Y bueno, igual yo voy a estar publicando el número de mi teléfono, cualquier cosa si quieren asistir. Así que, bueno, ¿algo más? Bueno, Dios los bendiga, vamos a estar orando y vamos a cerrar esto. Señor, te damos gracias en esta noche. Espíritu Santo, Espíritu Dios, ponemos en tus manos todo lo que se ha hablado, lo que se ha ministrado en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque hoy entendimos, Señor, en esta hora sobre el espíritu, Señor, de Tohu, de Bohu,
Señor, la definición griega, el desorden, Señor, el vacío, Señor, la destrucción que viene a través de Apolión también, que no trabaja solo, sino a través de estos dos espíritus. Esta potestad trabaja, Padre, para destruirnos, Señor. Y sabemos que en ti, Señor, hay vida y vida en abundancia. Tú nos das, Señor, en esta hora las herramientas para poder, Señor, seguir caminando en pos de lo que vos, Señor, en esta hora has puesto sobre nuestras vidas, Señor. Tú nos hiciste libre cuando estuvimos, Señor, desorden, cuando estuvimos vacíos, Señor, cuando incluso llegamos a recibir, Señor, toques de destrucción. Vos viniste y nos diste vida y vida en abundancia. Gracias te doy, Espíritu Santo, por esta tarde. Bendecimos esta tarde, este fin de semana largo. La gloria de tu poder se manifieste, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.